Ahora apretar este. Tampoco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, hola, profe, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la medida de lo posible, traten de mantener el micrófono apagado, salvo que quieran formular una pregunta. Cuando quieran formular una pregunta, encienden el micrófono. ¿Sí? Igual tienen disponible también el chat para hacer preguntas. Entonces, por eso les recomiendo que en general, en lo posible, tengan apagado el micrófono, porque si no entran las voces de todos. Pero si quieren formular alguna pregunta, por ahí lo pueden encender en ese momento, o es más cómodo, digamos, para mí, incluso porque lo puedo ver, me mandan un mensaje por chat. Bueno, en primer lugar, agradecerles la participación en este momento a través, bueno, de estos medios audiovisuales y de esta plataforma. Sé que, bueno, que no es lo mejor para todos, pero bueno, es la alternativa que tenemos, dadas las circunstancias que nos toca vivir actualmente. Tenemos tiempo, por lo que me informaron de la facultad, tenemos tiempo hasta las 3 menos 5, más o menos, para introducir algunos temas o para repasar algunos temas, y sobre todo para ponernos de acuerdo respecto de cómo venimos y cómo vamos a seguir. Entonces, en primer lugar, estuve un poco reviendo los temas y a partir de la intervención del profesor Iván López Raditz el otro día, básicamente hemos completado hasta la unidad de administración y representación. De todas maneras, creo que con Iván, porque no pudieron completarlo, le faltó, digamos, tiempo el otro día, van a completar el día jueves algo que él todavía tiene para transmitirles respecto de administración y representación. Pero bueno, básicamente creo que hemos completado hasta esa unidad todos los temas. Como habrán podido ver, en la última semana yo he estado tratando de realizar algunos videos como para que a ustedes también les sirva para estudiar y completar con las presentaciones. Entonces, consejo, miren los videos y relaciónenlos con las presentaciones, porque de esa forma ustedes van a tener van a poder realizar una síntesis de los temas juntamente con la bibliografía básica que ya habíamos indicado en las clases. Entonces, bueno, yo voy a comenzar un poco por hacer una revisión general. De todas maneras, si ustedes ya me quieren ir formulando preguntas respecto de algo que no se comprendió, o algo que es necesario aclarar, o algo que ustedes piensan que es necesario rever, yo les digo, o sea, me lo reformulan por chat, o cuando yo hago una pausa, pueden habilitar el micrófono y me hacen la pregunta. Es decir, lo que sí, de nuevo, o sea, lo que me interesaría es que ustedes me digan cómo van viendo la cursada, si existen algunos temas pendientes, si hay algún tema que no se entendió. Bueno, vamos a tratar de reverlo, en todo caso, si podemos lo revemos hoy, y si no, en las sucesivas clases virtuales lo vamos a ir tratando de completar. ¿Alguna pregunta? Nada por ahora.
Bueno, a ver, uno de los temas que sí me interesa reconocer y que por ahí dice los temas dados por el profesor Radil, ¿a qué unidad pertenecen? Entiendo que lo que les dio Iván el otro día tiene que ver con administración y representación. Entonces, porque creo que incluso, bueno, yo pude, pude escuchar, digamos, la primera parte de la clase de él por Zoom, y él efectivamente comenzó hablando por la distinción entre lo que hace a la esfera interna y a la esfera externa de la administración y representación. Y le había comenzado en ese momento a explicar de qué se trataba la administración desde el punto de vista interno, y lo distinguía de la representación. O sea, por lo menos por ahí él había comenzado. Yo de todas maneras lo que hice, y lo van a ver en un video, es encarar la administración y representación societaria, pero desde la documentación y la contabilidad. Porque para nosotros en este curso es importante que ustedes reconozcan cuál es la documentación básica, tanto, digamos, general y la contable, que legalmente es necesario considerar, porque ustedes son estudiantes de contadores. Entonces, ese es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, es decir, cuáles son los libros obligatorios y cuáles son los libros facultativos, y en todo caso, también yo un poco se los presento en el video, cuáles son los libros obligatorios, pero obligatorios cuya obligatoriedad emana de la propia ley de sociedades, y otros libros que son obligatorios, pero que su obligatoriedad no emana de la propia ley de sociedades, sino que emana de otras legislaciones, como puede ser la legislación laboral o la legislación tributaria. Pero eso, bueno, no me voy a repetir acá con ese tema porque ustedes ya lo han visto o lo tienen la ocasión de verlo en el video. Acá me plantean, me encuentro desde el comienzo bajo la unidad virtual, solo ser habilitadas las actividades del módulo. Bueno, a ver, vamos a hacer una aclaración respecto a los de que entiendo que habían comenzado con la modalidad virtual al comienzo del curso. Es decir, porque nosotros teníamos la modalidad virtual y teníamos la modalidad presencial. Lo que pasa es que ahora, de a poco, vamos a tener que ir ajustando las dos cosas a la par. Pero bueno, eso nos va a llevar unos días más, pero de a poco lo vamos a ir compaginando. La idea es que al momento de la evaluación, los dos grupos, digamos, el grupo grande, que era el que era presencial, y el primer virtual, estén en condiciones de tener todos los materiales y de poder estudiar, digamos, todos los materiales con solvencia. Entonces, vamos a tratar que despacio todos tengan toda la información, es decir, que tengan la bibliografía básica, que tengan las presentaciones y que también tengan los videos. Lo que pasa es que, bueno, como comprenderán ustedes, toda esta situación implicó que nosotros tuviéramos que adaptarnos a esta nueva realidad, y eso por ahí lleva tiempo. Pero bueno, de todas maneras vamos a tratar de ver y tratar de compaginar todo y de atender a las necesidades de todos los alumnos. Es decir, en la medida en que podamos, vamos a tratar de satisfacer, digamos, todos los requerimientos de todos los alumnos. Efectivamente vamos a seguir con las clases Zoom, tanto para los dos grupos, o sea, ahora fueron convocados los dos grupos. Entonces, efectivamente para las clases Zoom van a participar los dos grupos y vamos a tratar de compatibilizar y compaginar todas las actividades. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por ahora no tengo más preguntas. Hay un tema que quiero revisar con ustedes brevemente. No voy a decir nuevamente lo que dije en la presentación, pero sí me interesa que recordemos, o si ustedes tuvieron alguna dificultad para comprender, porque sé que es un tema es complejo, lo que tiene que ver con los aportes. Es decir, yo traté de resumir, digamos, en el video estas consideraciones, digamos, de las perspectivas que tenemos que considerar a la hora de los aportes, pero bueno,
entiendo que por ahí puede haber dudas, porque la verdad que no es un tema sencillo, porque involucra conceptualmente muchas cosas. Acá me dicen, los parciales se van a tomar en forma virtual o no se sabe aún. Hasta donde yo sé, creo que lo vamos a tomar en forma virtual. Porque, digamos, al día de hoy no tengo ningún indicador que a mí me diga que vamos a volver a la presencialidad. Entonces yo me preparo para o nos vamos a preparar con los docentes de la cátedra para que efectivamente el parcial sea de forma virtual. Obviamente que el parcial va a ser individual, y vamos a ver cómo lo organizamos con los docentes de la cátedra, pero básicamente sí va a ser virtual. Acá me preguntan si los cuestionarios son obligatorios o influyen en la nota. Entiendo que eso es de la comisión virtual. Los cuestionarios sí efectivamente son obligatorios, y, a ver, influyen en la nota, influyen en la medida en que los contesten, ¿sí? De todas maneras, nuevamente, o sea, vamos a tratar de compaginar las actividades de los dos cursos, porque me he encontrado con que hasta el 31 de marzo la consigna que teníamos y que debíamos seguir eran que las actividades eran, digamos, optativas. Entonces ahí, digamos, no puedo yo considerar como una carga obligatoria. Sí, a partir del 1 de abril ya estamos trabajando en forma obligatoria. Es decir, pero bueno, a ver, desde el punto de vista práctico, si bien nosotros vamos a gestionar y vamos a considerar cuestionarios y demás, lo que me interesa destacar acá es que yo tener la tranquilidad, y la cátedra nosotros tener la tranquilidad de que ustedes efectivamente tienen acceso a los materiales para poder estudiar. Es decir, que tienen acceso a la bibliografía básica, que tienen acceso a los videos, que tienen acceso a las presentaciones, y que tienen acceso ahora a estas clases virtuales. Me preguntan si ya están estimadas la fecha de los parciales y cómo va a ser la modalidad. La modalidad es probable que sea, todavía no lo tenemos definido. Vamos a ver, creo que efectivamente, de nuevo, o sea, va a ser virtual. Ya le estaremos informando a la brevedad respecto de las fechas. Es decir, por ahora, al día de hoy, nos queremos concentrar en que efectivamente hasta la unidad de administración y representación tenemos cubierta. O sea, y por eso, digamos, en esta instancia, antes de introducir un nuevo tema, lo que quiero es quedarme tranquilo de que efectivamente estos temas hasta la unidad de administración y representación fueron comprendidos. Cuando podamos. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Respecto, acá me dicen cuál sería la bibliografía básica. La bibliografía básica que nosotros estamos teniendo en consideración es el libro de Nissen, ¿sí? Que, digamos, es el libro que se editó posterior a la reforma del Código Civil Comercial. De todas maneras, si existe alguna dificultad para acceder a algún material en particular, me mandan un mail o nos mandan un mail a algunos de los profesores y vemos cómo hacemos para resolver ese tema. También les puede servir, digamos, de mucho si pueden conseguir alguna ley general de sociedades comentada. Como recurso, en esta instancia me parece muy interesante si pueden conseguir eso. Acá me preguntan cuál es la edición del libro. En realidad la edición del libro es, no me acuerdo el año en este momento, pero sí es un libro que es la última edición y tiene que considerar que es el libro que tiene una tapa blanca, ¿sí? Y que incluye las reformas del Código Civil Comercial, y creo que es de editorial La Mugavi. Así que bueno, con esa bibliografía se pueden tener en cuenta, pueden utilizarla. De todas maneras, consejo muy importante, sigan los videos y sigan las presentaciones, porque ahí lo básico, digamos, lo básico está en los... A ver, no nos vamos a apartar respecto de los temas que estamos dando en las presentaciones, en los videos y en las clases virtuales, por Zoom.
¿sí? O sea, a ver, ¿cuál es un poco lo que nosotros planteamos de la primera clase? Que nosotros vamos a abordar y vamos a tomar, en todo caso, vamos a evaluar los temas que damos. Los que no damos, o ustedes no los encuentran en las presentaciones, o no los encuentran en los videos, o no los encuentran en las clases, ese tema no se va a tomar. ¿Me explico? Acá me dicen los cuestionarios, acá me dicen los cuestionarios se encuentran cargados en la modalidad que antes era presencial. A ver, con cuestionarios tenemos dos temas ahí. Uno que tenemos que considerar, ya hay cuestionarios, digamos, que estaban en la modalidad virtual anterior, ¿sí? Pero esos cuestionarios estaban adaptados para esa modalidad. Entonces, ahora, para la nueva virtual, que yo le llamo, tenemos que adaptar nuevos cuestionarios. Pero bueno, eso en la medida en que vayamos avanzando en las unidades siguientes, ya nos vamos a ir adaptando y ustedes se van a dar cuenta respecto de la lógica que vamos a ir siguiendo. Sí, acá me dicen, bueno, sí que hay dos cuestionarios en la guía 4 y otro en la guía 6, 5 y 6, sí. Pero bueno, de a poco ya los vamos a ir, lo vamos a ir adaptando. Acá la pregunta es si podría volver a explicar cuándo la transferencia de los bienes requiere una inscripción registral. Bueno, ese es un buen punto para aclarar. Porque la primera consideración que tenemos que tener ahí, y recuerden, ¿sí?, que para que se perfeccione la transferencia del dominio de los bienes, ¿sí?, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la naturaleza del bien. Es decir, porque ahí digamos, consideramos la siguiente distinción. Para perfeccionar la transferencia del dominio de bienes muebles, ¿sí?, que no son registrables es una cosa. Ahora, si yo quiero perfeccionar la transferencia de dominio de bienes muebles registrables, o quiero perfeccionar la transferencia de bienes inmuebles, que también son registrables, es otra. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de bienes muebles registrables, léase un automotor o un vehículo, o cuando estoy hablando de un bien inmueble, ¿sí?, yo necesito cumplir efectivamente ciertas formalidades para que efectivamente esa transferencia de dominio sea oponible a terceros. ¿Me explico hasta ahí? Si alguno me puede contestar. Ok. Entonces, yo por eso también en el video se los planteo con el caso concreto de, vamos a considerar por ejemplo un inmueble. Que un inmueble es un bien registrable. ¿Cuáles son las formalidades que es necesario cumplir para que efectivamente ese inmueble, ¿sí?, la transferencia del dominio se perfeccione? Yo necesito, en primer lugar, que esa transmisión del dominio, ¿sí?, se realice mediante una escritura pública. Y esa escritura pública, ¿sí?, es emitida por un funcionario público que es un escribano. Y a su vez, esa escritura pública, ¿sí?, se legaliza y se protocoliza en el registro de la propiedad inmueble. Entonces yo necesito hacer todo eso para que efectivamente esa transmisión de dominio sea oponible a terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no bastaría con que yo diga, no sé, Juan Carlos Gómez transfiere o aporta a la sociedad tal inmueble. Porque esa manifestación, digamos, no ha cumplido las formalidades necesarias para que efectivamente esa transmisión quede efectivamente, pueda ser oponible a terceros. Sí, efectivamente, eso está explicado en el video, acá me preguntan. El tema es que también hay unos alumnos que me dicen si yo lo podría explicar con un poco más grado de detalle. Entonces, a ver, vamos a oponer en todo caso otra
otra transferencia, ¿sí? O otro aporte que no necesariamente sea un bien registrable. Consideremos, por ejemplo, el aporte de un inventario de mercaderías. Obviamente que el inventario de mercaderías, ¿sí?, requiere la tradición, es decir, requiere la entrega efectiva del bien, pero además, para que esa transmisión, digamos, o ese aporte, el registro público la considere como efectivamente realizada, yo voy a necesitar, ¿sí?, acreditar algunas cuestiones. Necesito acreditar la existencia de la mercadería, necesito acreditar la titularidad a nombre del socio aportante y necesito acreditar la evaluación. Y a los fines prácticos, ¿cuál es el modo que yo tengo para acreditar esas cuestiones? El modo práctico es a través de la actuación de un contador. Porque, digamos, en ese caso lo que va a hacer el contador es certificar, digamos, efectivamente la existencia de la mercadería, para lo cual habrá verificado, digamos, la factura de compra a nombre del socio aportante, habrá verificado el remito, y posteriormente habrá verificado que efectivamente, digamos, la evaluación que ofrece el socio respecto de ese aporte efectivamente sea o esté en las condiciones de mercado. Y a su vez va a verificar también que ese inventario exista en la realidad. Bueno, eso es un poco el tema de los aportes de inventarios. Entonces, ahí ustedes tienen dos cuestiones. Tienen por un lado el aporte de un bien que es registrable, o les acabo de mencionar, y un bien que no es registrable, ¿sí? Ahora, ¿qué distinción tenemos que hacer acá? Recuerden que una cosa son las inscripciones en los registros de la propiedad, ¿sí?, como por ejemplo la propiedad inmueble o la propiedad del automotor, y otra cosa es la inscripción de la sociedad en el registro público, que son registros diferentes. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, entendido. Ok. Bueno, eso respecto de los aportes. Yo creo que en realidad... otra cosa que también recuerden, y que también está en el video, y lo voy a mencionar brevemente, pero para que lo tengan en cuenta, es que dependiendo del tipo de sociedad, esto tiene que ver con la evaluación de los aportes. ¿Qué es lo que hizo el legislador? En realidad lo que hizo el legislador fue, dependiendo del tipo de sociedad, ¿sí?, ponerse más exigente. ¿Por qué? Porque en realidad, en el primer caso, cuando hablamos de sociedades de interés, ¿sí?, simplemente hay que mencionar efectivamente que los aportes se realizaron, ¿sí? Pero ¿por qué en definitiva no exige tanto el legislador cuando considera a las sociedades de interés? No exige tanto ahí respecto de los antecedentes justificativos de la evaluación, o digamos, o se va poniendo más estricto cuando vamos hacia la sociedad de capital, pero digamos, lo hace porque porque en definitiva en las sociedades de interés la responsabilidad es solidaria, subsidiaria y limitada. Entonces, en la medida en que el régimen de responsabilidad se hace, digamos, se limita, ahí el legislador se pone más exigente. Entonces, hasta llegar, digamos, en las sociedades anónimas, en que exige efectivamente una evaluación pericial o, digamos, bueno, todo lo que ustedes ya han visto y reconocen en las distintas formas de evaluar los inventarios en la ley de sociedades, y lo van a ver también en el video. O sea, pero no me quiero tampoco explayar más sobre ese tema. Acá me preguntan qué pasa en el caso de las sociedades de la sección cuarta que no tienen un contrato, o cómo es de la cesión de bienes. Bueno, ahí es una muy buena pregunta, y en realidad vamos a intentar resolverla, pero les diría que vamos a intentar resolverla desde la práctica profesional, porque es cierto que hay alguna laguna ha quedado. Me refiero a una laguna en cuanto a la regulación legal. ¿Qué pasa con estas sociedades?
si bien es cierto que la ley ampara a las sociedades de hecho, y cuando digo sociedades de hecho, digo sociedades que no tenemos contrato escrito, ahí hay un problema, porque la cuestión tiene que ver con la operatividad o con la operatoria de ese tipo de sociedades, para poder efectivamente actuar en el mundo de los negocios. Y queda bien de manifiesto ahí a la hora de aportar bienes registrables. Porque imagínense ustedes que si yo no tengo un instrumento por escrito en el cual yo pueda acreditar, mediante el cual yo pueda acreditar la existencia de la sociedad, y yo no puedo acreditar y no puedo oponer la defensa nacida de ese contrato, y no puedo acreditar la representación de la sociedad, entonces, ¿cómo hago yo para convencer al titular del registro de que efectivamente inscriba ese bien a nombre de la sociedad? ¿Me explico? O sea, y que efectivamente ese bien ha pasado a el dominio de la sociedad, que se ha transferido o transmitido en propiedad a la sociedad. Entonces, es muy difícil que puedan operar en la práctica las sociedades de hecho que no se han dado un instrumento por escrito. No sé si con eso respondo a la pregunta, pero, digamos, desde el punto de vista práctico, la única forma que yo tengo de oponer las defensas nacidas del contrato, de acreditar la representación y de acreditar la existencia de la sociedad, ¿sí?, por más que no se haya escrito en el registro público, es a través de un instrumento escrito. Y un instrumento escrito me refiero que tenga una cierta construcción, digamos, mínima de funcionamiento, y que a su vez tenga las firmas certificadas, porque si no, digamos, de nuevo, o sea, ni siquiera voy a poder, ni que hablar de la sesión de inscribir un bien a nombre de una sociedad que no tiene instrumento escrito. O sea, ni siquiera voy a poder hacer un contrato de provisión de energía eléctrica para el lugar de la sede. Bueno, espero que más o menos con eso dé respuesta a esa pregunta. No sé si, creo que me preguntó Valentina. ¿Valentina se entendió? Ok. Bueno, acá tengo otra pregunta. Tengo una duda respecto a la unidad 2. Cuando vemos la vida societaria regular y hablamos de los órganos de administración y representación, gobierno y decisión, no encontré este tema en el libro como para ampliar lo visto en clase, pero referido a esa unidad. Bueno, esta es una buena pregunta, porque en realidad no lo van a encontrar de esa manera en la bibliografía, pero yo lo expongo de esa manera porque es una buena forma didáctica de entender el funcionamiento de las sociedades. Entonces, a ver, ¿cómo lo planteamos? Vamos a remitirnos nuevamente al artículo 1 de la ley, cuando dice en forma organizada. Entonces, ahí, ya en el artículo 1 de la ley, el legislador está considerando una organización societaria. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es el artículo 11, cuando habla de que las sociedades deben darse, ¿sí?, una organización en cuanto a el funcionamiento de la reunión de socios, ¿sí?, en cuanto a su administración y representación, y en cuanto a su fiscalización. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, pensar la estructura societaria desde ese lugar? Porque le va a facilitar mucho a ustedes, acá me dicen que sí, le va a facilitar mucho a ustedes el tema del estudio y el reconocimiento de esta estructura organizacional en los distintos tipos de sociedades. Porque, ¿a qué me refiero con esto cuando digo facilitarles el estudio a ustedes? Por ejemplo, ustedes van a encontrar en todos los tipos de sociedades, ¿sí?, una estructura compleja o simple, pero de administración y representación. También van a encontrar en todos los tipos de sociedades, ¿sí?, de nuevo, una estructura compleja o simple, pero de gobierno
¿sí? O lo que yo le llamo de decisión de las grandes decisiones. Y también van a encontrar en todos los tipos de sociedad una instancia que tenga que ver con la fiscalización y el control, ¿sí? Entonces, esa es una forma interesante de poder mirar a las sociedades. Después vamos a ver efectivamente en cada tipo societario cómo se organiza, cómo se ordenan esas estructuras. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, entonces primero tenemos que reconocer la existencia de estas estructuras. En segundo lugar, ser quiénes pueden y quiénes integran, ¿sí? O quiénes son parte de esas estructuras. Porque, por ejemplo, tomemos el caso para decirles en forma paradigmática, digamos. Vamos a tomar el caso de la sociedad anónima, que es la más fácil para explicar este tema. Si yo les tuviera que decir a ustedes quién está a cargo de la administración y representación, fácilmente ustedes pueden identificar que la administración y representación de este tipo de sociedades está a cargo del directorio. Ahora, si ustedes después podemos decir, bueno, no, efectivamente también, o digamos, ¿quién está a cargo del gobierno de estas sociedades? O digamos, ¿qué rol juegan los socios en estas sociedades? Y ustedes van a decir, bueno, evidentemente, las grandes decisiones en cuanto a, el gobierno, digamos, de la sociedad, ustedes van a identificar rápidamente que está a cargo de las asambleas. Y cuando yo digo de la fiscalización, ¿sí? o la estructura de control, van a identificar rápidamente que está a cargo del Consejo de Vigilancia o de la Sindicatura. Entonces ahí nosotros podemos identificar claramente cuáles, o digamos, cómo se arman o se ordenan estas estructuras. Ahora vamos a el otro extremo. Supongamos que estamos en presencia de una sociedad colectiva. Ahí la cosa, digamos, a ver, ¿cómo hacemos para identificar estas estructuras ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que en definitiva menciona la ley? La ley va a decir, bueno, vamos efectivamente a armar una administración de representación, ¿sí? Que va a estar a cargo, por ejemplo, la sociedad colectiva, de uno o más socios o algún no socio. Alguien que no sea socio también puede ser miembro de la administración y representación. Pero está presente la estructura. Después va a decir, bueno, tomemos el caso de la reunión de socios. La reunión de socios va a tener su propia metodología de funcionamiento, su propia constitución, etc. Pero esa estructura está presente efectivamente en la sociedad colectiva. Y a su vez vamos a ver ahora la fiscalización en la sociedad colectiva. En realidad, cuando nosotros vayamos a revisar el articulado de la ley, cuando miremos a las sociedades colectivas, no vamos a ver efectivamente un artículo que nos indique que la fiscalización está a cargo de tal estructura. Pero ¿por qué no lo vamos a ver en este lugar? No lo vamos a ver porque en realidad la ley ya habló de eso en otro artículo, en la parte general, cuando habló del control individual. Es decir, para este tipo de sociedades, ¿sí? La ley, que son sociedades, digamos, simples, las sociedades se prevé para ellas el control individual. Es decir, cada socio puede de alguna manera realizar la fiscalización. Estoy respondiendo esto porque, digamos, alguien me lo planteó en una pregunta. Entonces, el concepto de fiscalización societaria, cada Diana me lo plantea, y los tipos de control individual y consejo de vigilancia, bueno, a eso estoy tratando de responder. Entonces, a ver, ¿por qué el legislador habrá previsto este tipo de control para estas sociedades más simples? Tomemos el caso siguiente y después lo vamos a ver cuando veamos la sociedad colectiva, pero el legislador lo que dice es, si son sociedades pequeñas y son sociedades con pocos socios, y donde el interés personal juega un rol preponderante, no hay problema en que para la hora de controlar, cualquiera de los socios se presente a la sede social y diga, bueno, a ver, yo quiero
revisar un poco la documentación, la contabilidad, pasarme, no sé, el libro de facturas, o digamos el talonario de facturas, quiero mirar un poco la correspondencia del talonario de facturas con el libro diario, y a su vez quiero mirar, no sé, mostrarme ¿cómo es? El talonario o el libro el bibliorato de las ventas. O sea, ahí en esa instancia el socio puede realizar un control individual. El tema es que lo que hace el legislador después es decir, bueno, pero en definitiva, ¿qué pasa si una sociedad responsable limitada con, no sé, 30 socios? ¿Ustedes se imaginan todos los días gente o socios circulando por la sede yendo a la administración a querer controlar y ver, y cada uno informe individual, a ver qué puede hacer o quiere revisar? O sea, sería un caos porque todo el mundo estaría llegando, digamos, a cada rato tendríamos gente en la administración intentando realizar algún tipo de búsqueda o de control. Entonces, inteligentemente lo que hace el legislador es decir, démosle una organización a esto. O sea, si es una SRL de 2 o 3 socios, bueno, macanudo, que la fiscalice, vamos a optar por el control individual. Ahora, si es una sociedad muy grande, con muchos socios, y bueno, va a decir el legislador, organícense de alguna manera. Entonces, por eso que crea la figura esta del Consejo de Vigilancia. Y ahora vamos a ponerlo, digamos, esto de la fiscalización, incluso en algunos tipos de sociedades más complejas. Consideremos, por ejemplo, la sociedad anónima de muchos socios. En general, o incluso en la SRL misma, pero bueno, consideremos la sociedad anónima. Supongamos que efectivamente es una sociedad, digamos, con cierto volumen y que realiza operaciones complejas. Llámese, no sé, se me ocurre ahora contratos a futuro, qué sé yo, operaciones de bolsa complejas, ese tipo de cuestiones. Que en realidad esas complejidades indican que los socios en forma, por más que estén, digamos, en un consejo de vigilancia, porque el consejo de vigilancia se integra por socios, no puedan ellos mismos, porque no necesariamente tienen el expertise necesario para poder entender la complejidad de esas operaciones. Entonces el legislador lo que hace es decir, bueno, vamos a crear, vamos a darle la oportunidad a este tipo de sociedades que organicen su fiscalización a partir de una sindicatura. Y esa sindicatura va a estar integrada por profesionales, digamos, puede ser abogados o contadores, pero que entiendan acabadamente la complejidad de estas operaciones. Y que efectivamente después estos profesionales estén en condiciones de informar a la asamblea o a los socios respecto de la razonabilidad de la información contable que en definitiva recepta estas operaciones. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de fiscalización, por eso les digo, siempre en todas las figuras societarias, tanto en las formales, digamos, o regulares en realidad, como en las sociedades libres, siempre va a haber algún tipo de estructura de control. Pero, repito, o sea, el legislador va a prever diferentes alternativas o diferentes opciones según sea la naturaleza de la sociedad. ¿Sí se entendió más o menos? Ok, bien. Acá tengo otra pregunta que dice, representación, ¿puede dar un ejemplo de representación? ¿Podría dar un ejemplo de... ok. A ver, vamos a ver un poquito esto de representación. Lo van a ver después, creo que el jueves también con Iván, pero bueno, vamos a verlo para que se vea claramente. En realidad, el concepto de representación, ¿sí?, tiene que ver con la cara, ¿cómo le diré? Con la cara externa
o sea, o con cómo la sociedad se comunica, entre comillas, desde el punto de vista jurídico, con terceros. Y cuando digo cómo se comunica, quiero decir qué actos jurídicos realiza con terceros. Entonces, la representación hay que mirarla desde ese lugar. Es decir, cómo la sociedad, más que se comunica, se relaciona jurídicamente con terceros. Entonces, esa es un poco lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y cuando digo cómo se relaciona, de nuevo, digo qué actos jurídicos realiza. Y vamos a ponerlo, digamos, desde el punto de vista práctico, de nuevo, creo que ya lo dije por ahí en alguna clase anterior, pero para que todos lo entiendan y todos lo puedan comprender, los que asistieron a la clase y los que no pudieron asistir. Vamos a tomar el ejemplo de que yo necesito contratar el servicio de Wi-Fi para el lugar de la sede, o la conectividad para el lugar de la sede. Ese contrato, esa contratación la voy a realizar con la cooperativa de servicio eléctrico. Entonces, y supongamos que efectivamente soy, para ponerlo en términos sencillos, una sociedad anónima, y a su vez, ¿cómo está armada la estructura de administración y representación de esa sociedad anónima? Está armada por un directorio que tiene 5 directores, y que a su vez tiene el presidente, uno de esos 5 es el presidente del directorio. Van a encontrar ustedes en la ley que el presidente del directorio es quien tiene la representación de la sociedad. Entonces, ese contrato que vamos a realizar para la provisión del servicio de conectividad, ¿quién les parece a ustedes que va a firmar ese contrato? Efectivamente, lo va a firmar el presidente del directorio, porque el presidente del directorio es la cara visible, ¿sí?, de la sociedad hacia terceros. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo va a acreditar la representación? Y la representación la va a acreditar efectivamente llevando una copia del contrato social o del estatuto, donde acredite su representación, ante el gerente de la cooperativa eléctrica. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, también, digamos, cuando hablamos de administración y representación, capaz que también lo van a ver con Iván el jueves, pero lo que pasa es que tengo la pregunta acá. Cuando hablamos de administración y representación, ¿qué es lo que ustedes, digamos, a los fines didácticos, ustedes tienen que tener en cuenta? En la bibliografía, digamos, en general van a encontrar distintas formas, ¿sí?, de clasificar o de ordenar la administración y representación. Y ahí vamos a tener distintas categorías. Por ejemplo, yo puedo decir, la administración puede ser unipersonal o puede ser plural. ¿Sí? Puede ser que la administración y representación de una sociedad responsable limitada esté a cargo de un gerente o esté a cargo de varios gerentes. Y a su vez, la administración y la representación pueden ser, si son plural, puede ser, digamos, o bien actuar en forma, ¿cómo les diré?, conjunta o en forma individual. En los términos para ponerlos, digamos, del punto de vista práctico y concreto, miremos el caso de la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, ¿sí?, los administradores y representantes pueden obligar a la sociedad individualmente, ¿sí?, o pueden obligarla conjuntamente. Y de nuevo voy a volver a mi ejemplo de este contrato de conectividad. Si son 2 los representantes, digamos, supongamos una sociedad colectiva que tiene 2 socios, y que a su vez esos 2 socios ejercen la administración y representación. Resulta que esa administración y representación la van a ejercer en forma indistinta, individual o indistinta.
Entonces, porque así está previsto en el contrato social. Entonces se presentan ante el gerente de la cooperativa. Y el gerente de la cooperativa efectivamente lee que la administración es indistinta. Cuando digo indistinta es que cualquiera de los socios en forma individual puede obligar a la sociedad. Entonces, el contrato se va a perfeccionar, digamos, con la firma de cualquiera de los socios. Eso en forma individual. Ahora, también el contrato puede prever que esta administración se realice de forma conjunta. ¿Qué quiere decir con esto? Que el contrato lo que va a hacer es, es decir, la sociedad va a quedar obligada cuando concurran efectivamente los dos socios y firmen el contrato los dos socios. Porque, para ponerlo, digamos, en términos concretos, si cuando lleguen ustedes a querer firmar el contrato con el gerente de la cooperativa, y el gerente de la cooperativa lea en la cláusula tal que la administración y representación de la sociedad es conjunta, y aparece un solo socio, el gerente de la cooperativa va a decir, ¿sabes qué? No, andá y venite con el otro, porque solo no vamos a poder perfeccionar el contrato. ¿Me explico? Eso es, bueno, eso respecto de lo que es administración indistinta o administración conjunta. Y a su vez, también tenemos la particularidad de que la administración y representación puede ser colegiada. ¿Qué significa colegiada? Para entender una administración colegiada, lo más fácil es remitirse a la figura del directorio de una sociedad anónima. Supongamos que yo tengo efectivamente 5 directores. La decisión que adopte la administración, o el directorio en particular, va a depender de, o cómo se estructura, se ordena esa decisión. Se va a estructurar y se va a ordenar a partir de los votos. Se va a adoptar tal o cual decisión por mayoría de votos. Entonces, en esa circunstancia es que el órgano actúa de forma colegiada. Supongamos, no sé, se quiere, aprobar la participación en una unión transitoria con otras empresas para realizar tal o cual proyecto. Y esa va a ser una decisión del directorio. Ahora, ¿cómo se traduce esa decisión del directorio? Y se traduce en esto, en que va a haber una votación y va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Y votan, y si hay una mayoría, el representante, digamos, el presidente del directorio, encarará ese contrato y se realizará esa contratación. Ahora, si el voto fuera, si la decisión fuera por mayoría, digamos, que no, bueno, entonces no se considerará no se realizará esa contratación. Pero bueno, este tema, ¿se entendió más o menos? Si alguien me puede contestar. Sí. Sí, ok. Eso, digamos, a grandes rasgos, lo que tiene que ver con administración y representación. Pero de nuevo, recuerden que esto que yo estoy diciendo ahora es simplemente para caracterizar la administración y representación. Y para que ustedes comprendan, digamos, desde el punto de vista didáctico, que esta figura la vamos a encontrar en todos los tipos de sociedades. Incluso en las sociedades libres o residuales. Es decir, alguna forma de administración y representación se van a tener que dar. ¿Cómo se organiza? En las sociedades libres y residuales no tengo yo ahí una forma o una prescripción que a mí me diga la administración y representación se organiza de esta manera. Pero en las sociedades típicas, ¿sí?, que quieren regularizarse, ahí sí la administración y representación se va a tener que organizar de una determinada manera. Esa determinada manera la vamos a ver después cuando veamos los tipos sociales. Pero, de nuevo, o sea, las particularidades propias de cada una las vamos a ver cuando veamos los tipos sociales. Pero lo que yo quiero, digamos, que les quede claro, es que toda organización o toda sociedad debe darse una administración y representación, que se va a estructurar o se va a configurar dependiendo de los tipos sociales. ¿Sí? Pero eso sería, digamos, lo esencial que se debería, digamos, comprender en este punto. Bueno,
Me quedan unos minutos, me quedan 5 minutos, pero de nuevo, entonces, para cerrar, diría lo siguiente. Tenemos que poner el foco, ¿sí?, en quiénes integran los órganos, y después lo vamos a ver, y cuál a su vez, ese otro punto importante es qué rol le cabe, que también lo dijimos por ahí en alguna clase anterior, pero tenemos que considerar qué rol le va a caber a cada uno de los órganos. Es decir, concretamente, qué puede hacer y qué no puede hacer, o qué atribuciones tiene y qué obligaciones tiene cada uno de los órganos. Porque ahí es comprender, digamos, el sentido de cada uno de los órganos. Es decir, y a su vez, a partir de comprender qué puede hacer cada uno, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus atribuciones, es que vamos a empezar a comprender cómo se relaciona la actuación de los órganos. ¿Me explico? Es decir, y el ejemplo más fácil para comprender esto, y creo que ya se lo mencioné en alguna de las clases anteriores, tenía que ver con esto de mirar un poco la evolución de la vida societaria, ¿sí? Y cómo actúan los distintos órganos a la hora de considerar la evolución de la vida societaria a través de la información contable. Entonces, ahí tenemos una actuación propia de los distintos órganos. Es decir, cuál es el rol que le cabe a... cuál es el rol que le cabe a... estoy leyendo una pregunta que me están haciendo ahora. ¿Cuál es el rol que le cabe, digamos, a cada uno de ellos a la hora de, o cómo participan cada uno a la hora de seguir la información contable? Digamos, o qué rol le cabe a cada uno respecto de los estados contables? Es decir, si uno los prepara y es responsable por los mismos, el otro los controla y el otro los aprueba, por decirlo. ¿Sí? Y así con muchas cuestiones. Pero bueno, por eso le digo, es importante comprender la dinámica de estos órganos. Bueno, esa dinámica de esos órganos se construye también para cada uno de los tipos de sociedad. Esto en realidad, lo que estamos viendo ahora, bueno, no me acuerdo ahora de memoria en qué unidad está, creo, pero bueno, ya, a ver, oportunamente, esto concretamente es probable que vaya a armar un videito como para que a ustedes también le quede esto de las interacciones entre los órganos. Creo que cuando hablamos de creo que hay una unidad específicamente que hace referencia a esto. Me dicen los estudiantes que ya estábamos en la modalidad virtual, seguimos con todas las actividades que tenemos en el aula. Sí, siguen con todas las actividades que tienen en el aula. Después también vamos a hacer, lo que pasa que digamos, vamos a hacer algunas adecuaciones, pero básicamente sí, la idea es que sigan con todas las actividades que tienen en el aula. Acá me preguntan si la clase de Iván del jueves pasado está en el campus. Yo no sé si Iván la habrá grabado, o en todo caso, creo que quedan grabadas por 30 días en el Zoom. Pero eso la verdad que ahí ya se me escapa. No sé cómo ustedes, o a lo mejor averiguo cómo ustedes podrían acceder a la clase esa del Zoom, porque creo que queda grabada. Dice la grabó, pero no la subió. Los videos se entienden muy bien, me resultan muy útiles. Bueno, sí, efectivamente, a ver. Bueno, yo después voy a hablar con Iván para ver cómo podemos hacer para subir el video de él. Yo el ejercicio que quiero que ustedes hagan, los dos que están en las dos comisiones, es que por un lado, efectivamente, revisen el video y estudien o miren las presentaciones. Porque de ese análisis que ustedes hagan, ¿sí?, cuando ustedes empiezan a comparar lo que dice una cosa con lo que dice otra, con lo que dice un texto, con lo que dice un video, o con lo que dice un audio, con lo que dice un video, ahí ya se está produciendo digamos, o lo que nosotros llamamos un estado de aprendizaje. Entonces, porque van a haber cosas que en el video están dichas de una determinada manera y a lo mejor en la presentación están expuestas desde otro lugar. Entonces, cuando ustedes logran hacer una síntesis entre las dos cosas, es ahí donde ocurre el aprendizaje. Bueno, no tengo mucho más tiempo. Si quieren ustedes acá formularme alguna pregunta más.
si me la podés formular por escrito porque no escucho el audio. No escucho el audio. La verdad que si me lo podés formular por escrito mejor. ¿Se sabe a qué fecha es el parcial? No, todavía no, pero obviamente que las vamos a comunicar con la suficiente antelación como para que ustedes puedan prepararse sin problemas. Sí, repito, o sea, no tengo acceso al audio. Estoy escuchando una voz, pero la verdad que no tengo acceso al audio. Si me pueden hacer la pregunta por el chat, mejor. Me dicen sí, entonces hacemos el módulo 3. Entiendo de que sí, pero bueno, creo que es la primera parte del módulo, porque en realidad lo que me están preguntando del módulo 3 son los que están en la modalidad virtual, original, digamos. Entiendo que vamos a cubrir la primera parte del módulo, déjenme revisarlo. Pero sí, absolutamente que vamos pueden seguir tranquilamente con el módulo 3. Sobre las presentaciones de los grupos, ahí tenemos un problema porque no sé desde el punto de vista de la tecnología cómo resolver esa cuestión. Pero bueno, déjenme también pensarlo unos días más y vemos cómo hacemos para resolver lo de las presentaciones grupales. ¿Sí? Si vamos a hacer, capaz que podemos hacer una instancia de presentación del Power solo, pero bueno, vamos a ver, la verdad que ahí ya todavía la tecnología me ha superado, no sé cómo usar la tecnología para eso. ¿Están en las filminas ampliados con los videos de la bibliografía? Sí, es decir, nos basamos en los temas que están en las filminas, ampliando con... Sí, perfecto, sí, claro. Se basan en los temas que están en las filminas y con los temas que están también en los videos y en la bibliografía. Sí, eso es un poco el centro del estudio, digamos, de lo que ustedes tienen que estudiar. Bueno, tengo que cortar ahora. Hay videos para los que ya estábamos en la comisión virtual, podemos ver para seguir las actividades. Sí, ya ahora vamos a tratar también de ordenar esa parte. Entonces, bueno, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Van a tener la clase del jueves también con Iván para completar algunos temas y también vamos a tratar en la medida posible de hacer 2 clases virtuales por Zoom la semana próxima. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien, estudien mucho y quédense en su casa sobre todo. Chao, chao. Chao. Gracias, profe.